Esto es Sobremesa, un podcast en el que los historiadores Pablo Garchunov y Roy Ora conversan sobre pasado, presente y futuro. Hola Roy, ¿cómo te va? ¿Cómo andás, Pablo? ¿Qué decís? Bien. Qué semana para nosotros, ¿no? Sí. Le cuento a la gente que el otro día, la semana pasada, grabamos una sobremesa sobre por qué no protesta el campo. Esa era la idea, así la llamamos. Y la mandamos. Y a los 3 días me escribiste un WhatsApp diciéndome el campo protesta. Así es. Pasó algo. Algo pasó. Y lo que había pasado era que el gobierno había suspendido hasta marzo al menos las exportaciones de maíz. Entonces te hago la misma pregunta que te hice aquel día. ¿Cómo inscribís esta decisión y las reacciones que vamos viendo en el sector agropecuario en la historia de la relación en la historia del conflicto agrario tipo 2008-125? Claro. Bueno, comienzo haciendo una breve referencia a esto que vos mencionabas, porque sí, efectivamente, ya la semana pasada había un poco de run run y sin embargo algunos elementos indicaban que podía haber un poco de ruido en la ruta, algún piquete, pero no necesariamente una protesta en gran escala. Quizás en las próximas semanas vemos eso, quizás nos estamos encaminando en esa dirección, pero por el momento yo sería cauto. Y sería cauto, entre otras cosas, porque cuando uno mira en el largo plazo la historia del conflicto agrario, una de las cosas que se observa es que el siglo XX fue tranquilo en líneas generales. Y recién en el 2008 hubo una protesta enorme, muy importante, y tendemos a ver, me parece, lo que vino después a la luz de ese conflicto, y mucho menos a la luz de una historia más larga, donde el campo, teniendo siempre razones para quejarse, y en muchos casos pensaban ellos y piensan ellos muy buenas razones para quejarse, esa protesta nunca terminó de, digamos así, ganar a la comunidad agraria. Entonces yo diría, acá tenemos dos elementos para jugar. Uno, si uno lo mira en el largo plazo, me parece esto nos invita a ser cautos respecto a la magnitud de la protesta que podemos ver hacia adelante. Ahora, si uno se enfoca en el 2008 como un hito que abre un nuevo tiempo, y yo creo que hay algunos elementos para avanzar en esa dirección, bueno, la pregunta es ¿por qué no vuelve a pasar algo similar a lo del 2008? Sí, déjame ir porque ahí hay dos avenidas posibles para pensar. Una es 2008 fue un rayo en un día de sol. Sí. Y todo converge a la vieja normalidad en que el campo no protesta, digamos. Sí. Y la otra es que quizá 2008 haya cambiado eso y haya dejado un estado de tensión en la relación, al menos entre kirchnerismo y sector agropecuario, que ya no puede volver a ser como... las relaciones entre Estado y sector agropecuario ya no pueden volver a ser como las de antes. En aquel día de la semana pasada dijimos, vamos a tener que esperar para ver. Lo que estamos viendo ahora, pero vos mantenés la cautela y yo también, es que el estado de alerta y movilización existe y hay asambleas y va a haber asambleas en los próximos días, seguramente cuando los lectores del diario escuchen esto, seguirá viéndolas. Seguro, ¿no? seguro. Entonces quizá, porque fíjate que no es que no pasó nada desde el regreso de Alberto. Lo que ocurrió es que pasaron cosas que movilizaron al sector, pero que no tenían estrictamente que ver con sus intereses, sino con la amenaza a derechos de la propiedad. Estoy pensando básicamente en Vicentín
y Juan Grabois en Sí. los campos entrerrianos, ¿no? Sí. Ahí hubo molestia, digamos, Sí. ¿no? No hubo movilización amplia, pero hubo una molestia, una tensión, un estado de desconfianza, si se Sí, quiere. estoy de acuerdo. Esas dos iniciativas del gobierno crearon un clima de sospecha, un malestar muy extendido a punto tal que en los dos casos el gobierno decidió dar marcha atrás, ¿no? Este conflicto que se avecina, independientemente de su magnitud, es más fácilmente identificable con temas tradicionales de la protesta agraria y también con la política peronista hacia el campo, A ver eso. en el sentido de que control de las exportaciones, cupos a las exportaciones, preocupación por el precio de los bienes salarios, en particular de la carne, preocupación por la inflación, han sido temas centrales de la agenda, digamos así, del foco con el cual el peronismo, este y otros anteriores, se han aproximado al problema agrario, ¿no? A ver, déjame provocar un poquito. No es la manera adecuada de mirar una historia, ¿no? Y de hacer historia, si querés. Pero yo no dejaría de considerar que la medida en sí misma es una medida que solo puede generar una alerta de este tipo porque la hace aquel que tiene un pasado al estilo de 2008. ¿Qué quiero decir con esto? Quiero decir, hay escasez de maíz, se está exportando carne, se está consumiendo carne que sube de precio todo el tiempo y lo que hace el gobierno por 2 meses o 3 meses es bajar el precio de un insumo para tratar de frenar el aumento del precio de la carne y eventualmente para favorecer las exportaciones de carne. Si todo terminara en marzo, Sí. esa medida podría ser de Macri. Sí. El problema es que no sabemos qué decir sobre eso, porque o está inscripta en la larga tradición del conflicto entre precio de los alimentos y consumo popular, como acabas de decirlo vos, o no, y eso recién lo vamos a saber en marzo, ¿no? Sí. Agrego un elemento más para completar el cuadro, para observar otra dimensión del cuadro. En estos meses, pese a los conflictos a los que vos hacías referencia sobre derechos de propiedad, el gobierno fue relativamente cauto al momento de tomar iniciativas que afectaran el interés de los productores. Hubo mesas, hubo negociación, hubo conversaciones. En este caso, por lo que yo entiendo, fue distinto. Y los hombres de la mesa de enlace se enteraron por los diarios, se ¿no? desayunaron con que las exportaciones de maíz habían sido cerradas. Y eso reaviva una memoria más larga que Sí, es aquella signada por la desconfianza, Sí. creo yo. Sí. La medida lo que activa es un estado de desconfianza. Sí. Porque, vuelvo a insistir, en sí mismo es una medida que si de verdad termina en marzo, es una historia. Pero si es el primer paso de abaratar los alimentos, estamos en un problema, porque es el mismo gobierno que viene diciendo volvimos distintos. ¿En qué sentido? Volvimos a promover las exportaciones, Sí. cosa que es una especie de contradicción en los términos para el peronismo, ¿no? Exactamente. Y agreguemos un elemento más, esta medida se toma muy poco después del famoso discurso de Cristina en La Plata, Eso es muy en importante. el que ella dice en los próximos meses nos tenemos que ocupar mucho de salarios, tarifas y cosas por el estilo, ¿no? Alinear los precios. Sí, dijo, alinear ¿no? los precios. Los precios con los salarios. Así es. Claro. Entonces hay elementos para verlo desde distintos puntos de observación, ¿no? Claro, si uno toma ese punto, el discurso de La Plata, ese da mucho pie a pensar que es el primer paso de un largo trayecto hacia la tradición alimentos baratos, Sí. ¿no?
una tradición de alimentos baratos en un mundo que ahora compra los alimentos y por lo tanto, si querés exportar, estás en un conflicto, ¿no? Es interesante. Argentina, el peronismo siempre ha tenido un conflicto entre precio de los alimentos y consumo popular, que es el que domina hoy, porque no está dominando una cuestión fiscal. Fíjate que hay dos conflictos siempre, que es apropiación fiscal de una parte del producto del sector agropecuario y precio de los alimentos. En este caso no está dominando, por lo menos por el momento, no está dominando una cuestión fiscal, está dominando el precio de los alimentos, lo cual lo vuelve, si se quiere, se empalma muy bien con un punto que no hemos mencionado, y es que estamos entrando en un año electoral. Sí, claro. Sí. No imagino Ahora me paso, así como antes decía, esperemos a marzo, ahora voy a decir qué espero para marzo. ¿Qué esperaría yo? ¿Qué diría yo? Y diría que me cuesta mucho pensar que el cristianismo rompa con la tradición peronista y acepte precios de los alimentos altos en un año electoral en donde, dado el experimento político que han organizado, se juega mucho, ¿no? Sin duda. Sí, uno hubiese esperado que una medida de esta naturaleza hubiese sido tomada unos meses más adelante, quizás más cerca de las elecciones, ¿cierto? Claro. Y nos sorprendió, ¿no? Nos sorprendió. Fue demasiado temprano, ¿no? Sí. Quizás las cuestiones técnicas ahí, qué sé yo, que de verdad hay escasez de maíz, no sé, pero los ha colocado en una ruta que es una ruta de la cual es difícil volver en la tradición peronista, ¿no? Sí. Giremos la atención hacia el otro lado. Ahora, recién mirábamos al gobierno, ¿no es cierto? Las razones por las cuales el gobierno hace lo que hace. Miremos un poco cómo se ve la cosa desde el mundo de los productores, de los autoconvocados, de la mesa de enlace. ¿Qué te parece ahí? ¿Cómo lo ves? Que no hay uno solo que no esté enojadísimo y que si llega a escuchar mi versión benévola de la iniciativa del gobierno, de la medida del gobierno, no me salte a la yugular. Es unánime. Sí. Aún en la gente más prudente y más sensata que yo conozco de la mesa de enlace o de la cercanía de la mesa de enlace, lo que hay es otra vez más. Claro, sí. Otra vez más. La confirmación de sus peores temores. Efectivamente. Anunciados inicialmente con la cuestión de los derechos de propiedad y ahora sobre el núcleo, digamos así, de aquello que constituye el problema que desde hace varias décadas está en el centro de la atención de las asociaciones rurales. Entonces ahí mi pregunta un poco es, ¿vamos hacia un conflicto de escala similar a la del 2008? ¿Hay indicios de que eso va a suceder? Yo tengo mis dudas. Y para esto digo dos o tres cosas. 2008 fue excepcional porque, primero, creo que en ese momento, después de peregrinar en el desierto, una comunidad de productores que hasta los 70, 80 había estado muy dividida, empezó a sentirse como parte de un mismo colectivo. Ahí empezó a hablarse del campo, ¿no? Claro. Hasta entonces era la sociedad rural, la federación agraria, dos universos bien distintos. Eso le quitó mucha potencia al reclamo agrario, ¿no? Claro. Y ya a comienzos del siglo XX yo creo que eso, por distintas transformaciones en distintos planos, dio lugar a un bloque agrario mucho más homogéneo. También está, me parece, el fenómeno de la muy fuerte expansión de los 90 y sobre todo primeros años del nuevo siglo, y en particular el hecho de que en la percepción que tenían los productores agrarios y sus dirigentes, el campo había sido fundamental para sacar a la Argentina del pozo, de la crisis del 2001-2002. Se escuchaba todo el tiempo la expresión, el campo se puso al país al hombro. Y yo creo que un tercer elemento ahí muy importante es el hecho de que
ese conflicto se dio contra un gobierno percibido aún más que el de hoy como un gobierno enemigo de los intereses agrarios y en una suerte de páramo político para los productores agrarios. Se dio después de la elección del 2007, en la que la oposición apareció muy fragmentada, donde los voceros tradicionales o los actores con los cuales el mundo agrario podía dialogar tenían un papel muy secundario en la discusión pública, ¿no? Recordemos que en esa elección el gobierno, primera elección de Cristina como presidente, no hizo una elección formidable, 46% si mal no recuerdo, pero al resto le fue muy mal. Salió segunda Lilita Carrió con el 23%, y Labaña, de quien hablamos el otro día como una tercera opción, esa vez sí fue tercera opción, con un 15-16% de los votos, ¿no? Así es. Entonces me parece que la percepción que existía en el mundo, digamos así, sobre todo los autoconvocados, porque esto es mucho más que las centrales agropecuarias, era estamos solos. De hecho, al acto ese famoso en Palermo, todos querían subirse a ese palco, ¿no? Claro, claro. Es interesante lo que estás planteando, porque si uno va más allá de la elección de 2007 y se coloca en el 2009, esto es después de terminada la crisis del 2008 con una derrota para el gobierno, la crisis con el campo con una derrota para el gobierno, el gobierno pierde las elecciones y sobre todo pierde las elecciones en la provincia de Buenos Aires, ¿no? Es decir, que es un golpe duro, es decir, uno podría construir una historia en la cual el conflicto agrario le restó. Estuvo también la crisis internacional, que fue muy importante. Muy importante. Muy importante. Pero el hecho es que uno no puede descartar que el conflicto con el campo ahondó más el retroceso electoral del gobierno de Cristina. 2009, casi se van. Sí. Dijeron por ahí, nos vamos, ¿no? Sí. Entonces, ¿por qué me parece interesante? Me parece interesante porque habría que preguntarse si el gobierno no tiene memoria de ese hecho, ¿no? Y por lo tanto, como vos decías al principio, preguntarse si vale la pena jugar demasiado fuerte, volver a una crisis como la de 2008, que puede provocarle de nuevo una situación electoral complicada, ¿no? Claro. Sí, yo creo que el gobierno, el mundo peronista aprendió algunas lecciones, ¿sabes? ¿No? Y el otro elemento que quería destacar es el hecho de que de ese páramo que fue la oposición en el año del conflicto con el campo, finalmente surgió una alternativa, ¿no es cierto? Uh-huh. Que fue primero Cambiemos y hoy... Sí, ¿cómo se llame? Ahora se llame Juntos por el Cambio. Veremos cómo se llama la próxima. Sí. Pero que también ese polo incorporó no solo algunas demandas de este sector, sino que incluso incorporó figuras que surgieron en ese conflicto. Estoy pensando fundamentalmente en el más carismático de los autoconvocados, Alfredo De Angeli, uh-huh, que hoy es una figura importante en el PRO de Entre Ríos, ¿no? Sí, sí. Así que yo creo que eso hace que este conflicto pueda canalizarse de manera institucional mucho mejor que el que tuvo lugar en el 2008. Yo coincido con eso y me parece que entonces estamos diciendo algo que no es lo que se está diciendo más frecuentemente, porque lo que se está diciendo más frecuentemente es algo parecido a proyectemos la trayectoria del 2008 hacia adelante y vamos a encontrarnos con un conflicto de la misma magnitud. Y en muchos diarios, en muchas radios se está pensando en esos términos. Sí. Y si yo te entendí bien, vos estás invitando a la prudencia respecto a mirar la historia de ese modo. Sí. Entre otras cosas, yo diría... porque los actores no son los mismos. Ese conflicto produjo sus propios actores. Así es. Y esos actores se fueron, en algunos casos, desflecándose,
la idea de que el campo podía articularse políticamente y proponer, incorporar legisladores a sus listas, pasó en el 2009, pasó en el 2011 y no dio tanto jugo esa propuesta, ¿no? Y los que sobrevivieron, me parece, como es el caso de De Angeli, lograron sobrevivir precisamente porque aprendieron mejor que otros dirigentes agrarios a jugar el juego de la política, claro, de la política partidaria, claro, del debate, claro, en el Parlamento, ¿no es cierto? Claro. Entonces, que pusieron a jugar sus destrezas para hablarle a esos públicos rurales en una, digamos así, en un escenario donde no solamente le hablan a esos públicos, ¿no? Y eso también, por supuesto, restringe mucho su margen de maniobra. No me imagino hoy a De Angeli agitando a en las el masas cruce de Gualeguaychú y la Ruta. Arrastrado por la gendarmería. Sí, no, efectivamente. Bueno, es cuestión de esperar, ¿no? Sí. Esta vez espero que nos den un poco de tiempo para que esto que estamos grabando tenga algún sentido el domingo. Creo que lo va a tener el domingo, pero después vamos a tener que esperar para ver cómo se desarrollan los acontecimientos. Seguro. Esta va a ser una lucha larga. No se va a cerrar este fin de semana. Coincido. Bueno, seguimos, Pablo. Chao, Roy. Hasta luego.